agradecer de parte de Armor Bionics estar aquí hoy. En este slide lo que podemos ver es algunos de los otros casos en los que también se puede usar los modelos 3D para planificación quirúrgica, y específicamente en el día de hoy vamos a ver planificación quirúrgica de cirugía de escoliosis con el doctor Alejandro Cuño. Recordar que estos son los modelos digitales, que son réplicas análogas a la anatomía del paciente, que son perfectamente imprimibles en 3D, tanto dentro de los hospitales que cuenten ya con impresión 3D, como adquiriendo los servicios de la solución de impresión 3D de Armor Bionics. Hay muchísimas publicaciones científicas hoy en día que ya cuentan y explican y enumeran científicamente cuáles son las capacidades del uso de los modelos 3D específicamente para cirugías de escoliosis y para cirugía de columna. Estos son solamente algunas de las publicaciones científicas que se han hecho en países como en Estados Unidos. También existen de estas publicaciones un montón para el resto del tipo de cirugías, y además, a medida que vamos utilizando cada vez más modelos 3D para las cirugías complejas del día a día, vamos aprendiendo cada vez más los beneficios que tienen en nuevas cirugías. Yo los invito, si se quedan con ganas de saber más sobre este tema, que nos contacten y les podemos comentar en cada una de las especialidades qué beneficios han percibido nuestros clientes, qué beneficios hemos visto que se han obtenido en las cirugías y cuáles han sido los resultados del uso de los modelos 3D, la planificación quirúrgica de las cirugías complejas. Así que, sin más, vamos con nuestro especialista del día de hoy, el profesor doctor Alejandro Cuño. Con Alejandro hace ya varios años que estamos trabajando aquí en Uruguay, y realmente para nosotros es un gusto enorme compartir con él esta tarde aquí. Alejandro, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta charla y comentar un poco sobre nuestra experiencia en la planificación de cirugía con los modelos 3D. Nosotros debemos abocarnos al bien mayor, que es resolver el problema de una deformidad en un chico, como son estos pacientes que presentan escoliosis de alta complejidad, escoliosis de inicio precoz, escoliosis sindrómicas, escoliosis neuropáticas, en los cuales debemos hacer una corrección en su columna para evitar que tengan, en muchos casos, un colapso a nivel de la columna torácica, fundamentalmente, que pueda comprometer el área respiratoria, generándoles incluso hasta la muerte. Hace muchos años se comenzó trabajando, con estiramientos de la columna de forma más sencilla, pero a medida que el avance tecnológico se ha ido impulsando, ha ido generando nuevas puertas y nuevas herramientas que nos han permitido a todos mejorar en nuestro desempeño, mejorar en la calidad del servicio que se le presta al niño y mejorar en los resultados. Hace ya unos 6 años que tuvimos la suerte de conocer al ingeniero Pablo Pereira y Bruno de Muro de Armor Bionics, que nos presentaron este modelo a raíz de una paciente que había tenido una lesión neurológica por un traumatismo en el parto, y en el cual tuvimos bastantes complicaciones con varios problemas con esa niña, cirugías de su cadera, de sus rodillas, etcétera, y de su escoliosis. Una escoliosis que le estaba generando problemas respiratorios importantes. Yo de poder contar con ese modelo 3D
que diseñaron ellos, y como decía Pablo Pereira hace un rato, ¿verdad?, que es la analogía de la anatomía de la columna del chico, nos permitió, digo, poder planificar la cirugía y lograrla con mucho éxito. Yo ahora les voy a hacer una pequeña presentación de un caso clínico de otro paciente, no es esta paciente que les comentaba, y contarles mi experiencia con los modelos. Este es un chico de 9 años que presenta una ciringomielia, es decir, una alteración en su médula espinal, y que tiene una escoliosis de inicio precoz. Las escoliosis por menores de 10 años se consideran escoliosis de inicio precoz y tienen una gran complejidad en su tratamiento para todo el mundo. Este chico presentaba, como ustedes ven en la pantalla, una curva, la curva que está a su derecha, es decir, de 107 grados, una curva importante por una malformación congénita, lo cual colapsaba el campo pulmonar de ese lado, y cuando lo colocábamos en tracción se lograba una corrección a 93 grados. Sí, esta columna presentaba esta deformidad de 107 grados en el plano coronal y en tracción mejoraba a 93 grados. En las imágenes de perfil tiene una gran curva con una cifosis de 141 grados. Recordemos que en una columna normal el ángulo de la cifosis torácica va entre 20 y 40 grados y acá tenemos 141 grados. Y cuando lo colocábamos en tracción, traccionando para hacer la radiografía, en el perfil bajaba solamente 10 grados, es decir, a 131 grados. Entonces este chico se lo colocó en tracción halogravitacional, es decir, se le colocó un halo, que es ese dispositivo que tiene en el cráneo, por lo cual se estuvo durante aproximadamente 60 días traccionándolo. Él dormía con ese dispositivo, caminaba con ese dispositivo, como ustedes lo ven ahí, jugaba, siempre traccionando la columna para lograr flexibilizar. Esa flexibilización nos permitía a nosotros bajar el valor angular de la columna y tener después una instancia que fuera de menor agresión para la corrección en la cirugía. De todas maneras, es importante conocer que la necesidad de contar con el modelo nos permitía a nosotros, con el modelo 3D, nos permitía a nosotros hacer la planificación de dónde y cómo teníamos que colocar los tornillos en la columna para hacer la corrección del chico. Cuando nosotros, ¿puedo pasar al siguiente? Cuando nosotros nos proponemos este caso, tenemos que pensar siempre de que cuando le vamos a dar tracción a la columna, vamos a lograr una mejoría, más en un chico de 9 años, como se ve acá, tanto en el campo coronal como en el perfil. Siguiente. En donde se logra una importante corrección en cuanto a los grados y en cuanto a la mejoría de la dinámica respiratoria del paciente. Obviamente que para hacer la planificación de la cirugía se hace la tomografía con todo el protocolo para hacer las imágenes y luego se hace, por supuesto, la impresión 3D para poder planificar la cirugía de este paciente. No es sencillo, digo, cuando uno tiene el modelo en la mano, no es sencillo la planificación, pero sí es mucho más sencillo que hacerlo sin el modelo. El hecho de tener el modelo nos permite a nosotros primero diseñar la extensión de dónde a dónde vamos a ir en la escoliosis, en la curva, y poder planificar cómo vamos a colocar cada tornillo en cada pedículo vertebral. Los tornillos tienen que ingresar en el pedículo vertebral a través de un pequeño orificio, son pedículos muy chiquitos, muy pequeños,
son muy pequeños los pedículos, y entonces hay que ingresar y hay que planificar la orientación en la cual tienen que entrar. Entonces nosotros nos diseñamos una suerte de mapa, esto viene a ser una suerte de GPS que nos permite saber y delinear cómo tenemos que colocar los tornillos a la hora de planificar una cirugía de esta. Entonces nos planteamos que, por ejemplo, en la tercera vértebra torácica, el tornillo del lado derecho tiene que ingresar con una angulación caudal de 15 grados, una angulación lateral de 20 grados, a los efectos de poder introducir el tornillo de forma precisa, minimizando riesgos, pues no nos olvidemos que acá adentro va la médula espinal y es un chico que le podemos generar un daño que puede ser bastante, muy grave, ¿no? Entonces, este elemento de contar con el modelo para poder planificar a nosotros nos ha sido muy útil en este tipo de curvas complejas. También se puede utilizar para curvas de menor entidad, por supuesto, que si uno puede contar con eso sería magnífico. Pasa que muchas veces no es posible contar con ello, digo, por un tema de las instituciones sanitarias de los diferentes países, por lo menos en el nuestro. Eso nos permitió a nosotros delinear un mapa y ir a la cirugía, aparte de llevar el modelo y todo eso, y tener todas las tomografías, la resonancia, todas las herramientas que necesitamos para esta planificación, el monitoreo neurofisiológico, etcétera. Pero el modelo nos permitió una planificación en la cual, vértebra a vértebra, donde íbamos a colocar los tornillos, nosotros podíamos tener la certeza para colocarlo. Hoy en día existen otras herramientas, ya desde hace un tiempo, los navegadores, por supuesto que nosotros en nuestro país contamos por un tema de costo, que hoy en día le permiten, durante la cirugía al cirujano, colocando el navegador, colocando con una suerte de lápiz, ver dónde va colocando el tornillo en los 3 planos del espacio. Entonces, nosotros que no contamos con ese dispositivo, sí contamos con la herramienta que nos proporciona Armodionics, que es los modelos 3D a los efectos de poder planificar y colocar los tornillos en la correcta posición que tienen que ir para lograr un buen resultado de la cirugía, una disminución de los riesgos en el paciente, una disminución del sangrado, del tiempo quirúrgico, mejores resultados y una mejor rehabilitación funcional en el paciente. En este chico nosotros hicimos esta cirugía hace aproximadamente unos 3 años, colocado también con tracción. Bueno, acá está el modelo que les acabamos de mostrar. Y bueno, se logra la colocación de los tornillos, luego de la planificación que habíamos hecho en el modelo, la colocación de los tornillos y una corrección lo mejor posible. Obviamente que estas curvas nunca quedan estos pacientes nunca quedan un 100% corregidos, y muchos hasta tienen otro tipo de complicaciones, pero el tema es que digo, nos ha resultado como una herramienta fundamental hoy en día el poder contar con los modelos 3D para poder hacer esta planificación y poder colocar estos tornillos, que realmente digo, son cirugías muy estresantes, son cirugías, son niños chicos, en donde uno puede generarles una lesión si coloca mal el tornillo a nivel de la médula espinal y que termine de repente con una situación catastrófica en una silla de ruedas para siempre. Creo que es el modelo 3D que permite lanzarnos a cirugías más complejas, y no solamente para planificar la colocación del tornillo, sino también para planificar otras cosas como puede ser una resección vertebral, como puede ser un modelado del contorno de la curva para colocar las barras, etcétera, que nos permiten también planificar e ir agregando nuevos ítems al modelo. Es decir, no solamente tenemos el modelo para planificar la cirugía
sino que al revés, la cirugía volcarla hacia el modelo para que nos dé mayores prestaciones. Acá tenemos, digo, el resultado final del chico, es decir, el preoperatorio de la cuba en el plano coronal, y tenemos también el resultado en la pantalla a la derecha, que nos permite ver la corrección que se logró. Siguiente. Y esto es en el plano de perfil, donde teníamos 141 grados y logramos una reducción de, en el plano sagital también bastante importante. Terminando con este ejemplo, vuelvo a reiterar lo mismo, digo, las herramientas para una cirugía de escoliosis transitan no solamente por el traumatólogo y el ortopedista, sino también contar con el pediatra, el neumólogo, la valoración nutricional del paciente, etcétera. Un montón de elementos que transitan en la esfera clínica y que requieren, digo, de una capacitación de todos nosotros y de un entrenamiento y una curva de aprendizaje importante. Creo que la curva de aprendizaje con los modelos puede facilitarse mucho, inclusive en la educación a nivel universitario, si con el modelo se puede entrenar directamente para la corrección de la escuela. No vamos a poder corregirla porque el modelo se parte si lo traccionamos, pero sí en la colocación de los implantes, en el premoldeado de las barras, así como también en el entrenamiento si uno tiene que hacer una resección vertebral para poder corregir una cirugía de esta complejidad. Muy bien, muchas gracias. Les recordamos que está abierto el panel de preguntas y respuestas en el botón de Q&A, y ya con esa introducción me dio el pie perfecto para comentar una de las preguntas que aparece aquí, y es de si este producto se puede utilizar en cualquier institución médica. Justamente, ese es el gran valor que está presentando hoy en día Armor Bionics, y es la llegada de esta solución a cualquier hospital, se encuentre donde se encuentre y necesite la cantidad de modelos 3D que sea necesario, sin necesidad de invertir en infraestructura, ni de capacitaciones especiales, ni de software especial. Entonces, una de las grandes propuestas de valor que tiene la solución de modelos 3D es la inmediatez de poder comenzar a utilizar este producto, a utilizar esta solución, a utilizar, al igual que el doctor Alejandro Cuño, los modelos 3D para la planificación quirúrgica. Otra de las preguntas muy interesantes que viene hoy es si en el laboratorio de impresión 3D, ¿cuál ha sido el papel del radiólogo en este proceso? ¿Y tienen alguna experiencia con la realidad virtual o realidad aumentada en la planificación preoperatoria? Excelente pregunta. El papel del radiólogo es vital, es de suma importancia. Por eso en el equipo de Armor Bionics y de Rico trabaja en equipo junto con el radiólogo, que entendemos de nuestra parte que el radiólogo que está mejor capacitado para trabajar en esto es el radiólogo tratante, ese radiólogo que vio al paciente, estuvo enfrente al paciente, le tomó la tomografía computada o resonancia magnética o cualquier estudio de imágenes, y es el radiólogo y el equipo de radiólogos de cada institución con el que vamos a trabajar de forma mancomunada para obtener las mejores imágenes y sacar el mayor jugo a las grandes inversiones que tienen los hospitales hoy en día en equipos de radiología, que sabemos que son equipos sumamente caros y hay que aprovechar al máximo esas excelentes imágenes que esos equipos y los equipos de radiología pueden sacar. Y sí, el futuro va hacia la realidad aumentada, el futuro va hacia la realidad virtual y hacia muchas cosas muy interesantes que si nos acompañan en este desarrollo, lo van a poder ver más adelante. Y por supuesto, como les comentaba hoy, en una reunión mano a mano también
podemos tener una conversación más amena sobre el futuro del modelado 3D y la planificación 3D asistida, en este caso, con modelos 3D impresos. Otra de las preguntas que nos llega ¿es posible generar estos modelos 3D con una densidad variable en función del paciente? Por ejemplo, pensando en un paciente con OI o con otro tipo de patología ósea. Esa es una excelente pregunta, porque una de las cosas que hasta ahora no dijimos es que junto con la solución y la adquisición de los modelos 3D está incluida la consultoría de materiales. O sea, nosotros sumamos todo el conocimiento que tenemos y toda la experiencia en la impresión 3D del modelo perfecto y que sea útil para esa cirugía. Entonces, hoy en día hay más de 70 materiales distintos. ¿Y cómo sabemos, cómo sabe el médico, cómo sabe el radiólogo cuál de esos 70 materiales o cuál es la impresora 3D específica para este caso? O en qué material se puede imprimir para hacer justamente lo que está preguntando el amigo Cristóbal Vargas. Y la respuesta es sí, que se puede hacer. Pero nos tienen que comentar el caso y lo podemos apoyar exactamente en el caso que necesita con los materiales perfectos y la impresora perfecta. Otra de las preguntas que viene al caso también es, ¿sirve solo para traumatología o para otras especialidades también? Como vimos hoy en uno de los slides, hoy presentamos 4 casos que más adelante seguramente podremos presentarles en otra oportunidad. Uno de ellos, por ejemplo, de un neuroblastoma, otro de ellos es un ganglioneuroma. Tenemos casos en neurocirugía también, tenemos casos de cirugía cardíaca. Realmente no es solamente para traumatología, sino que hay todo un abanico de posibilidades que se pueden generar, que justamente son cosas que las vamos a evaluar con el cirujano tratante y con el radiólogo tratante, que son los que tienen más claro qué es lo que necesita ese paciente. Otra de las consultas que recibimos es si este producto lo puede utilizar cualquier institución médica. Sí, lo puede utilizar cualquier institución médica de forma inmediata, y si requiere de inversión en infraestructura o capacitaciones especiales. No requiere de inversión en infraestructura y no requiere de ninguna capacitación por parte del equipo médico y el equipo de radiólogos. Muy bien. Tenemos varias preguntas, por suerte. Otra de las preguntas que presenta Pablo, sí, Carlos Arturi, ¿le podés comentar los distintos materiales que se pueden utilizar en los modelos? Muy bien, Carlos. Los materiales, hay muchísimos materiales y cada vez hay más materiales. Para esto, Carlos, te invito a seguir conversando en esta semana y charlamos sobre qué casos tenés en mente y cómo te podemos ayudar en esos casos utilizando los materiales correctos para que le puedas sacar el mejor provecho al modelo 3D. Otra de las preguntas que nos hacen es si es fácil de usar. Es muy fácil de usar. Esa es justamente una de las propuestas de valor que comentaba hoy. La facilidad de uso y la inmediatez en el uso, de que esto no estamos hablando de iniciar un proyecto 3D dentro del hospital, sino que estamos hablando de abrir su propia unidad de modelado 3D para planificación quirúrgica de un día al otro. Realmente es sumamente rápido con esta solución como servicio hoy en día. Silvia pregunta, ¿la solución está dirigida únicamente a traumatólogos o también hay alguna solución para tipos de especialistas, cardiólogos, neurólogos, como lo comentábamos hoy, lo volvemos a repetir? Sí, la solución también sirve para cardiólogos, para neurólogos y para todas las especialidades que entendamos que ese caso requiere impresión o que ya el modelo 3D digital, como veíamos hoy, que nos agrega un valor enorme. Y como decía el doctor Alejandro Cuño, el utilizar el modelo 3D digital también nos ofrece como utilizar un GPS para la cirugía, que es uno de los feedback que hemos obtenido en las cirugías que hemos tratado.
Luego de las imágenes, luego de obtener las imágenes, ¿cuánto tiempo en promedio lleva para obtener un archivo imprimible? Muy bien, esta pregunta es muy buena. Voy a ver si tenemos tiempo para, sí, tenemos tiempo para responderla. Los tiempos dependen de la complejidad de estructuras que se requieran en las imágenes. Las estructuras que mostraba hoy el doctor Cuño, que generalmente son estructuras óseas, es una única estructura. En caso de que sean modelos más complejos y requieran más estructuras, lleva más tiempo. Así que una estructura única lleva unas 48 horas. A medida que se le van agregando estructuras, se le debe sumar 24 horas a cada estructura. Esos, en tiempos estimados, generalmente hacemos una devolución de los modelos en tiempo mucho antes, pero ese es el tiempo máximo. Y la verdad que una cosa a aclarar hoy, estos casos son siempre casos de cirugías complejas coordinadas. No son modelos 3D para utilizar en casos de urgencia, porque en los casos de emergencia médica, de urgencia, de cirugía de urgencia, lo más importante es mantener el paciente con vida. Luego sí, cuando se coordina una cirugía reconstructiva, una cirugía planificada, coordinada, ahí se utiliza el modelo 3D. Pero no está pensado para los casos de urgencia, es importante destacar eso. Tenemos otra más de Silvia que pregunta, ¿es una solución por cada especialidad? ¿Es una única solución para todas las especialidades? Otra de las preguntas interesantes es si se contrata por cargo fijo mensual por cada práctica en la que se interviene. Esta es una pregunta muy interesante. La contratación es por lo que se llama una cuponera de estructuras que luego el equipo de la dirección médica va a decidir cuántas estructuras se utiliza en cada uno de los casos según sea requerido. Sobre el tema de los tiempos, ya lo habíamos comentado hoy, son 48 horas la primera estructura y 24 horas cada estructura adicional. Normalmente los modelos sumamente complejos en una semana están listos. Una pregunta muy interesante de Víctor Díaz es, buenas tardes, ¿su servicio está disponible para Lima, Perú? Sí, está disponible en Perú. Y si tienen experiencia en áreas ginecológica y oncológica, sí tenemos, y si usan tecnología FDM o resina, depende del caso. Así que dependiendo del caso, Víctor, podemos conversar y ver cuál es el mejor modelo para ese caso. Muy bien, tenemos otra pregunta, esta es muy interesante, sobre si tiene algún estimado de reducción de costos globales en los procesos quirúrgicos en los cuales se ha usado este tipo de modelos para la planeación. ¿Puede ser en porcentaje? Sí, generalmente, como los estudios que veíamos hoy, los papers científicos, hablan de porcentaje. ¿Y por qué hablan de porcentaje y no de costos? Porque cada país y cada hospital tiene costos distintos y la verdad que son muy distintos. Entonces, generalizar en un costo similar para cada uno es muy difícil. Si tomamos como referencia el costo del minuto de cirugía en Estados Unidos, hace un par de años la referencia era de $160 el minuto, lo cual es bastante, y la reducción de tiempo es un rango. Nosotros hemos percibido reducciones de tiempo de la cirugía entre un 20 y hasta un 50%, y sin embargo también hay casos donde la cirugía podría no haberse realizado sin el uso del modelo. Entonces, el rango de reducción de tiempos realmente es enorme y los riesgos que hubiesen ocurrido en la cirugía sin el uso del modelo 3D a veces son muy difíciles de medir. Pero sí, el rango de porcentajes es entre un 20 y hasta un 50% de reducción de los tiempos, es la experiencia nuestra. Muy bien. Hola, gracias por la presentación. ¿Podrían hablarnos, Pablo Peña pregunta, ¿podrían hablarnos de la aplicación de impresión 3D para implantes a medida? Mil gracias. Sí, Pablo, de hecho, hay Primero, no imprimimos implantes, eso primero para anotar. No tengo claro si tu pregunta viene sobre la impresión de implantes o sobre la optimización del uso de implantes utilizando un modelo 3D.
entiendo que viene sobre la impresión de implantes. Bien, si es el caso de la impresión de implantes, no. La respuesta es no imprimimos hoy por hoy implantes. Sobre el uso de implantes, es muy importante destacar, como comentaba el doctor Alejandro Cuño hoy, específicamente en el caso de cirugía de escoliosis, que se optimiza el uso de los implantes ya adquiridos por el hospital gracias a la planificación con los modelos 3D impresos. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Cómo usarlo en Facultad de Medicina para el proceso de enseñanza y aprendizaje? Habíamos tenido otra parecida. Una de las cosas que lo hablábamos con el doctor Cuño el otro día es cuando el estudiante de medicina hace pruebas de cirugía de escoliosis, por ejemplo, en columna, una de las cosas que dificulta mucho probar es en cirugía, en probar los casos en cadáveres con la patología exacta que se está estudiando. Eso generalmente no sucede, las pruebas se hacen con una columna sana, porque los cadáveres que vienen no se puede conseguir exactamente uno con esa patología necesaria, y tampoco hay tanta cantidad, y en realidad el uso de cadáveres cada vez se utiliza menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se imprimen muchas columnas 3D, se imprimen muchas columnas por escoliosis, o se imprime la patología que sea necesaria, como en este caso, lo que tengo en mi mano es un ameloblastoma. A ver si lo voy a ver si me puede enfocar la cámara a mí, para que se vea el ameloblastoma en mi mano. Bien. Esto, como decía perfectamente hoy, se puede imprimir todas las copias que sean necesarias. Se puede imprimir uno por cada alumno o los que sean necesarios, incluso también los podemos editar para que contengan una patología específica que sea requerida para ese caso. ¿Qué impacto puede tener en la capacitación esta tecnología en la preparación de futuros médicos en facultades de medicina? Es lo que acabamos de comentar. Realmente no queremos dejar de contestar ninguna pregunta, así que no estamos tomando el tiempo para contestarlas. Esta es muy interesante. ¿Es recomendable para el uso de consulta y qué beneficio sería si es el caso? Esta es sumamente interesante porque hemos tenido casos en los que el paciente realmente ingresa a la cirugía mucho más tranquilo. Incluso cuando es un paciente pediátrico también, la explicación a los padres de cómo va a ser el procedimiento, de cómo es la patología, es muy difícil que una persona que no sea radiólogo entienda imágenes de radiología en 2 dimensiones, pero sin embargo, si las vemos en 3 dimensiones, lo entendemos perfectamente. Así que los beneficios del paciente al entrar más calmado a la operación, a la cirugía, son altísimos. La última, que es muy importante, si los modelos impresos son esterilizables, una de las imágenes que mostraba el doctor Cuño hoy era ingresando un modelo 3D esterilizado al campo quirúrgico para tenerlo como referencia durante la cirugía. Correcto.